Su sonrisa resplandeciente volvía locas a millones de chicas, y las revistas de moda lo proclamaban el novio perfecto de América. Pero mientras el mundo entero se tragaba las historias de sus romances con las bellezas de Hollywood, el propio Tab Hunter vivía en un miedo paralizante y un infierno personal en una jaula dorada. Para salvar una marca millonaria, los tiranos de los estudios lo obligaban a salir en citas ficticias, borraron su verdadero nombre y por una fortuna silenciaron un sucio escándalo con una redada policial. Hoy revelaré la impactante verdad de cómo la fábrica de sueños convirtió a un ser humano en un esclavo sin derechos, y por qué toda su vida fue una cruel mentira. La historia de Tab Hunter a menudo se reduce a una nota nostálgica sobre la cultura pop de mediados del siglo pasado. La memoria solo guarda las portadas brillantes, los discos exitosos y esa sonrisa californiana bañada por el sol. Sin embargo, la arquitectura de su carrera revela algo mucho más complejo que la simple mecánica de la popularidad. Muestra cómo el sistema de estudios de Hollywood construía personas vivas para satisfacer una demanda nacional rígida. Y para entender por qué la vida de Tab Hunter se convirtió en un secreto corporativo celosamente guardado, primero hay que mirar el mundo que encargó su creación. Acto 1. La demanda de inocencia. A mediados de los años 50, la industria del entretenimiento en Estados Unidos descubre una audiencia completamente nueva. El auge económico de la posguerra da lugar a la noción del adolescente, no solo como una categoría de edad transitoria, sino como una clase económica independiente. Por primera vez, millones de jóvenes tienen dinero propio, tiempo libre y una necesidad urgente de referentes culturales distintos a los de sus padres. Esta nueva clase económica exige su propia infraestructura. Surgen formatos especializados en la radio, nuevas líneas de ropa y, lo más importante, una poderosa industria de revistas de fans brillantes. Estas publicaciones ya no se dirigen a un público adulto interesado en tramas complejas o el trasfondo teatral de los actores. La nueva industria necesita rostros jóvenes capaces de convertirse instantáneamente en un apego emocional para la audiencia. Sin embargo, esta demanda masiva se forma en un clima social extremadamente específico. La América de posguerra es una sociedad cansada de conmociones globales y paralizada por el inicio de la Guerra Fría. La generación adulta siente una colosal necesidad de estabilidad y previsibilidad. La cultura se obsesiona con la idea de la norma absoluta, el retorno a los valores familiares tradicionales y la creación de una fachada impenetrable de vida suburbana próspera. Toda la nación se esfuerza por parecer saludable, correcta y libre de dudas internas. Paralelamente, en el horizonte cinematográfico ya comienzan a aparecer figuras inquietantes para el establishment. Actores de una nueva generación transmiten desde las pantallas una fractura interna, protesta social e inestabilidad psicológica. Sus imágenes reflejan la tensión oculta de la época y asustan a la parte conservadora de la sociedad, generando pánicos morales en torno a la delincuencia juvenil y la rebelión de los jóvenes. La industria del entretenimiento, para mantener al espectador masivo y no entrar en conflicto directo con la moral pública, necesita un poderoso contrapeso estético. Los estudios requieren desesperadamente un héroe cuya atracción no represente la menor amenaza para el orden social. Es precisamente en esta brecha histórica y cultural donde encaja perfectamente la aparición de Tab Hunter. Su imagen visual se convierte en un acierto preciso, casi matemático, en la demanda industrial de una juventud segura y sin conflictos. Cabello rubio, físico atlético, bronceado profundo y una sonrisa abierta e impecablemente uniforme. Todo esto forma el retrato de un joven al que se puede mirar sin ninguna tensión. Hunter se convierte en la encarnación del arquetipo del chico de al lado, elevado al grado de ideal visual absoluto. El Hollywood de antes de la guerra a menudo se apoyaba en estrellas con rasgos étnicos o característicos marcados,
en hombres con visible experiencia de vida en sus rostros. Pero la nueva era exige esterilidad. El tipo californiano de apariencia, cabello aclarado por el sol, ojos claros, rasgos simétricos y correctos, comienza a promoverse como el estándar estadounidense universal. Es una apariencia desprovista de marcadores regionales, de clase o traumáticos. Una apariencia que se puede escalar y vender fácilmente en cualquier estado del país. Tab Hunter se convierte en la quinta esencia de este nuevo estándar nacional. Esta atracción no es simplemente una coincidencia genética afortunada. En el contexto de los años 1950, comienza a funcionar como un signo de absoluta confiabilidad social. La imagen pública de Hunter está firmemente ligada a la salud física. Sus primeras apariciones en la prensa siempre van acompañadas de fotos en la playa, a caballo o sobre hielo. El atletismo en este paradigma cultural se lee como un indicador de energía correcta, no neurótica. Un cuerpo ocupado en actividad física al aire libre se percibe como un cuerpo libre de pensamientos destructivos o vicios ocultos. La sonrisa de Hunter se convierte en su principal herramienta profesional. En una época en que la demostración pública de descontento podía interpretarse como deslealtad, la constante luminosidad servía como garantía de adaptación social. Esa sonrisa prometía la ausencia de un pasado complicado, la ausencia de traumas psicológicos y la total ausencia de subversión política o social. Era una promesa silenciosa de que el estilo de vida americano funcionaba a la perfección. Para millones de adolescentes, esta imagen se convierte en la pantalla ideal para proyecciones. A las chicas se les ofrece un objeto para fantasías románticas, completamente desprovisto de la aterradora imprevisibilidad masculina. A los padres de estas chicas se les ofrece una garantía del 100% de que el ídolo de sus hijos comparte valores comprensibles y tradicionales. Hunter se vende no como un personaje dramático complejo que requiere comprensión, sino como un concepto de pureza absoluta y segura. Las revistas brillantes se esfuerzan por reproducir el mito de su increíble naturalidad. Las publicaciones construyen la ilusión de una accesibilidad absoluta de la estrella, publicando listas detalladas pero completamente vacías sobre qué comida prefiere el actor, qué música escucha y cómo es su chica ideal. Esta intimidad fabricada crea en los lectores la sensación de un conocimiento personal, al mismo tiempo que mantiene la verdadera personalidad a una distancia inalcanzable. Al lector se le ofrece un conjunto de hechos seguros, que bloquean la posibilidad de formar un retrato psicológico complejo. La prensa constantemente subraya su sinceridad, describiéndolo como un chico normal que accidentalmente cayó bajo los reflectores de la fama y permaneció completamente inalterado. Al público se le invita a creer que esta perfección es una propiedad innata, no el resultado de una estricta autocensura. Sin embargo, la realidad de la cultura estadounidense de la época es mucho más dura que las portadas brillantes. Los años 1950 son una era de conformismo sin precedentes y paranoia oculta. Las estructuras gubernamentales verifican la lealtad de los ciudadanos, y los tabloides comienzan a utilizar la destrucción de reputaciones como un negocio independiente y rentable. En esta atmósfera, el miedo a ser diferente permea todas las capas de la sociedad. Existen límites estrictamente definidos de comportamiento aceptable, y cualquier desviación del modelo heteronormativo aceptado significa no solo condena social, sino exclusión institucional. Para una figura pública cuya capitalización depende completamente de la aprobación masiva, cualquier sombra de sospecha de no conformidad es equivalente a la desaparición profesional. En un entorno tan agresivamente reglamentado, la simplicidad y la inocencia demostrativas se convierten para el actor no solo en un papel profesional, sino en una estrategia vital de supervivencia. La perfección funciona como una forma de camuflaje impecable. Cuanto más simple y transparente parece la fachada pública,
menos deseos tiene la sociedad de buscar significados ocultos o hacer preguntas incómodas sobre la verdadera identidad de la persona. El actor se esconde a plena vista, detrás de una sonrisa deslumbrante y una imagen que no deja espacio para las dudas. Pero el estatus de símbolo perfecto requiere un trabajo interno colosal. La inocencia que Hunter debe transmitir diariamente se convierte en una exigencia rígida que excluye el derecho a la verdad personal. El símbolo público de los años 1950 no tiene derecho a ser contradictorio. Mantener esta fachada estéril requiere la supresión continua de la propia identidad y el control constante sobre cada paso público. La industria formula una demanda clara, y Tab Hunter la satisface perfectamente, convirtiéndose en la respuesta viva a la necesidad colectiva de un héroe sin sombra. Pero la naturalidad absoluta es una ilusión demasiado frágil para construir un imperio comercial. La maquinaria de los estudios no puede permitirse depender de la casualidad. Para garantizar la producción y venta estable de esta simplicidad impecable, es necesario pasar al ser humano por estrictos mecanismos institucionales. No solo se trata de encontrar un símbolo, sino de ensamblarlo de manera sistemática y metódica. Acto 2. Ensamblaje industrial. En 1950, en la oficina del agente de Hollywood Henry Wilson, se encontraba un joven llamado Arthur Andrew Kelm, quien usaba el apellido de soltera de su madre, Gellion, en su vida diaria. Wilson, tras evaluar la apariencia del joven, declaró sin rodeos que su nombre actual era totalmente inadecuado para una carrera exitosa en la industria cinematográfica. La lógica del agente se basaba en un pragmatismo estricto. El nombre de la futura estrella debía caber fácilmente en un cartel publicitario, sonar rítmico en la radio y quedar grabado instantáneamente en la memoria del público adolescente. Wilson propuso el nombre Tab, argumentando que la palabra corta sonaba contundente y enérgica, y añadió Hunter como apellido, que llevaba un claro matiz fonético de masculinidad tradicional estadounidense. En ese momento, Arthur Gellion dejó de existir de facto como individuo autónomo, convirtiéndose en Tab Hunter, un proyecto institucional listo para un ensamblaje industrial a gran escala. Henry Wilson no era un agente de talentos clásico. Funcionaba más como un ingeniero de constructos humanos. En su sistema profesional, la apariencia externa siempre prevalecía sobre la experiencia dramática inicial. Wilson construyó una línea de producción ininterrumpida de estrellas masculinas de nuevo cuño, seleccionando metódicamente a jóvenes con parámetros físicos adecuados y reformateándolos completamente según las estrictas demandas de la cultura de masas. Encontraba material humano en bruto y lo transformaba en un activo comercial estandarizado. El cambio de nombre era solo la fase básica de esta profunda reconstrucción personal, seguida de la completa y absoluta sumisión del protegido al reglamento del juego de los estudios. Antes de aparecer en la oficina del agente, Arthur Gellion tenía una biografía bastante común de un joven físicamente activo. Trabajaba en un establo en California, estaba seriamente interesado en el patinaje artístico a nivel competitivo y había servido en la Guardia Costera de los Estados Unidos, a donde llegó tras aumentar deliberadamente su edad en los documentos. Poseía una vitalidad natural y una obvia atracción física, pero para crear una estrella nacional, el encanto natural no era suficiente. El Hollywood de los años 50 requería no solo un joven atractivo, sino un estándar social meticulosamente calibrado. El proceso industrial de creación de un estándar requería eliminar cualquier contradicción biográfica. El sistema de estudios de la posguerra no toleraba la complejidad ni la incertidumbre. La verdadera historia familiar del joven incluía el divorcio de sus padres, inestabilidad financiera y una madre católica estricta que intentaba criar a sus hijos sola. Este trasfondo rompía con el estándar de bienestar americano universal transmitido desde las pantallas.
El aparato de Wilson eliminó metódicamente todos los hechos que pudieran asociarse con dificultades económicas o incomodidad familiar para el público objetivo. El pasado fue limpiado de cualquier aspereza social. En lugar de una vida real, al público se le ofreció una versión biográfica cuidadosamente editada y cómoda. El trabajo físico duro en el establo se transformó en una elegante afición por la equitación, destacando la nobleza del héroe. Las agotadoras prácticas de patinaje artístico se presentaron como prueba de una excepcional determinación y disciplina deportiva. El servicio en la Guardia Costera se convirtió en un acto impecable de deber cívico. Cada elemento factual del pasado se mantuvo nominalmente, pero su contenido semántico fue completamente revisado. La vida de Tab Hunter ahora consistía exclusivamente en marcadores aprobados por la sociedad, formando una historia de éxito monolítica. Paralelamente a la corrección biográfica, se llevó a cabo una estricta estandarización física. La maquinaria del estudio comenzó un trabajo preciso sobre la fachada visual del actor. La apariencia de Hunter fue llevada a un absoluto brillante, casi estéril. Los especialistas en imagen del estudio lograron el tono perfecto de cabello rubio, que se veía igualmente bien, tanto en la película tradicional en blanco y negro, como en la nueva película a color. El guardarropa estaba estrictamente regulado. Se excluían cualquier detalle extravagante, se preferían las líneas limpias, el denim clásico, las camisas claras y las chaquetas deportivas. Cada detalle de la ropa debía transmitir frescura, salud física y pertenencia a la clase media próspera. La formación en el oficio actoral dentro de esta línea de producción tenía un carácter específico, puramente práctico. Los estudios no necesitaban un graduado de una escuela de arte dramático capaz de un análisis psicológico profundo del personaje. Las clases de dicción y movimiento escénico estaban dirigidas a consolidar los patrones de comportamiento correctos. A Hunter se le enseñaba a mantener la postura en el encuadre, a controlar la articulación y el tono de voz para que sonara lo más uniforme y amigable posible. La habilidad profesional principal se convirtió en la capacidad de mostrar a tiempo su característica sonrisa abierta. La técnica actoral en este contexto se reducía a la capacidad de funcionar de manera orgánica y sin fallas dentro de un estándar visual predefinido. El fundamento legal de esta construcción fue un contrato tipo de varios años con el estudio Warner Brothers. La firma del documento consolidaba la completa alienación de la imagen pública de su portador físico. Dentro de la jerarquía del estudio, el actor se convertía en propiedad corporativa. No tenía derecho a elegir papeles, no podía negarse a participar en campañas publicitarias, y estaba obligado a cumplir con cualquier requisito de la dirección. El contrato implicaba que el estudio compraba no solo las horas de trabajo en el set, sino el control total sobre la existencia social de la persona. El Departamento de Relaciones Públicas asumió la gestión del horario y las comunicaciones de la nueva estrella. El estudio decidía en qué eventos públicos debía aparecer el actor, qué respuestas debía dar a los periodistas y con quién debía fotografiarse. Los publicistas generaban un flujo continuo de temas informativos previamente acordados. Tab Hunter funcionaba como un activo costoso que requería protección las 24 horas del día contra cualquier eventualidad imprevista o declaración no planificada que pudiera romper la integridad de la imagen creada. Para capitalizar este activo, se lanzó una línea de producción visual ininterrumpida. Las sesiones fotográficas comenzaron a ocupar más tiempo que el propio proceso de producción cinematográfica. Los agentes suministraban diariamente a las redacciones de revistas juveniles nuevas dosis de imágenes idealizadas. Hunter era fotografiado en playas, junto a piscinas, en canchas de tenis y durante paseos a caballo. Cada fotografía era un mensaje cuidadosamente calibrado, que confirmaba que el producto cumplía completamente con las características anunciadas. El rostro y el nombre del actor se convirtieron en una marca independiente, reproducida en millones de ejemplares
y viviendo según las leyes del marketing masivo. Como resultado de este ensamblaje industrial, la persona quedó completamente atrapada dentro de su propia proyección pública. El sistema funcionaba de manera tan eficiente que el constructo creado comenzó a dictar las reglas de comportamiento a su portador, incluso fuera del set. El joven actor se veía obligado a medir constantemente sus reacciones con las expectativas que su nombre generaba en la prensa. Cualquier manifestación espontánea de personalidad que excediera la norma era suprimida para mantener el estatus. La industria obtuvo una forma impecable, completamente despojada de contenido impredecible. Sin embargo, la creación de un producto estándar fue solo el primer paso en la estrategia global del estudio. Para mantener el potencial comercial de la imagen a lo largo de los años, era necesario hacer que este mecanismo funcionara en el espacio público sin fallas. Para ello, era necesario construir una anatomía clara de su atractivo, convirtiendo cada detalle del comportamiento de Tab Hunter en una herramienta que confirmara la ilusión de una simplicidad absoluta, desprovista de cualquier sombra. Acto 3. La anatomía de la simplicidad. En 1955, una monumental película bélica llamada Grito de Batalla llega a las pantallas estadounidenses. En ella, Tab Hunter interpreta a Danny Forrester, un joven soldado cuya historia se centra en la lealtad a su novia que espera en casa y en un patriotismo impecable. Al mismo tiempo, su sencillo Amor joven, grabado como un experimento, inesperadamente alcanza la cima de las listas musicales y se mantiene allí durante 6 semanas consecutivas. La combinación de una película taquillera y un disco exitoso convierte al actor en el principal activo de la industria para Warner Brothers. El rostro de Hunter inunda los estantes de todo el país. Las revistas juveniles publican mensualmente extensos reportajes donde siempre aparece en una playa californiana bañada por el sol, con una tabla de surf o montando un caballo. Esta imagen repetida no es una estética casual ni una colección de fotos afortunadas. Es una herramienta de marketing meticulosamente calculada, explotando los símbolos básicos del conformismo estadounidense. El cabello rubio, las facciones simétricas y el bronceado perfecto son leídos instantáneamente por el público como marcadores innegables de salud y vida al aire libre. La afición por el deporte, que el departamento de prensa enfatiza agresivamente en cada entrevista, transmite una energía comprensible y socialmente aprobada. En esta actividad física no hay agresión, ni ruptura, ni desafío al orden social. Solo la vitalidad de un joven correcto y predecible de un suburbio próspero. El trabajo de cámara en las películas de Hunter también sigue esta regla tácita. La cámara rara vez lo captura en sombras profundas o desde ángulos inesperados que puedan dar a su rostro una expresión siniestra o ambigua. Siempre lo filman con una iluminación brillante y uniforme, el llamado alto clave, que borra cualquier distorsión visual y matices. Esta presentación técnica excluye literalmente la posibilidad de una doble interpretación. El espectador recibe una imagen absolutamente clara en su perfección, que no requiere esfuerzo intelectual para descifrar. El contraste con otros fenómenos culturales de la década hace que esta imagen sea aún más demandada y comercialmente exitosa. Mientras en las pantallas aparecen James Dean y Marlon Brando, trayendo la moda de la rebeldía adolescente, camisetas desgarradas, discurso incoherente e inestabilidad psicológica profunda. Tab Hunter ofrece al público una claridad absoluta. Su dicción siempre es clara, su ropa impecablemente pulcra y sus reacciones lineales y fácilmente predecibles. Se convierte en la antítesis andante de la juventud reflexiva. La industria comienza a usar este tipo como un antídoto estético directo contra la creciente ansiedad de los adultos conservadores ante una nueva generación incomprensible. El repertorio cinematográfico del actor se forma exclusivamente en torno a este concepto de atractivo seguro.
Los jefes de estudio le ofrecen papeles en comedias románticas ligeras, musicales coloridos e historias optimistas. Nunca se le exige una inmersión psicológica compleja o la demostración de un conflicto interno. Los guiones solo requieren la demostración de su encanto natural, la habilidad para lucir bien en pantalla y la capacidad de activar una desarmante sonrisa blanca en el momento adecuado. Hunter cumple profesionalmente esta tarea, convirtiendo la ausencia de profundidad dramática pesada en la principal virtud tranquilizadora de sus personajes en pantalla. La prensa juvenil brillante asume la función de trasladar esta simplicidad de pantalla a la llamada vida real. Las revistas construyen la imagen de un joven que supuestamente no ha cambiado en absoluto bajo la presión de la fama que lo ha arrollado. A millones de lectores se les vende la idea de una sinceridad absoluta. La estrella se describe como un chico común del vecindario que prefiere las hamburguesas baratas a los restaurantes caros. Se sonroja por la atención excesiva de las fans y ama pasar las noches en casa. El concepto mismo de naturalidad se convierte en un cliché obligatorio que acompaña cualquier mención de su nombre. La agresiva transmisión de esta marcada normalidad funciona como una forma impecable de camuflaje social. Cuanto más se le cuenta al público sobre la transparencia de los motivos y la simplicidad de los gustos de Hunter, menos desean buscar un significado oculto en él. La audiencia masiva cree fácilmente que detrás de su sonrisa constante y su pasión por el patinaje artístico, no hay conflictos internos ni secretos. El código visual y de comportamiento funciona sin fallos, formando una sólida ilusión de confianza entre el ídolo y millones de espectadores. Pero en la paradójica sociedad estadounidense de los años 50, para consolidar el estatus de hombre ideal, la simple deportividad y la mirada franca no eran suficientes. La norma conservadora exigía que el joven correcto no solo luciera bien en pantalla, sino que también siguiera estrictamente el guión heteronormativo tradicional. La sonrisa generaba simpatía, pero para asegurar la completa invulnerabilidad de la imagen, esa simpatía debía dirigirse a los objetos correctos, legitimando el estatus de estrella a través de un comportamiento aprobado por la industria en el mundo real. Acto 4. La doble contabilidad de la imagen. En la agenda de Tab Hunter, las noches estaban tan meticulosamente planificadas como las jornadas de rodaje en los estudios. Cuando Warner Bros. Preparaba un nuevo proyecto o necesitaba mantener la atención sobre su estrella principal, el departamento de publicidad ponía en marcha el ritual de la cita pública. Un coche de la productora llegaba a la casa del actor. El recorrido se coordinaba al detalle con los fotógrafos de la prensa rosa, y el destino era un club nocturno de moda en Hollywood, como el Ciros, o una sala de estreno. La acompañante de Hunter en estos eventos era siempre una joven actriz prometedora bajo contrato con un gran estudio, como Natalie Wood. Su aparición conjunta ante los reporteros estaba cronometrada al minuto. A la mañana siguiente, las fotos de la pareja cenando a la luz de las velas o sonriendo despreocupadamente en la alfombra roja aparecían sincronizadas en la prensa nacional, con titulares insinuando un romance serio en ciernes. Esta práctica no era un simple truco publicitario o una iniciativa personal de los actores. En el rígido sistema de los años 50, las citas organizadas por el estudio eran un mecanismo industrial básico para gestionar la reputación y moldear la opinión pública. El Departamento de Relaciones Públicas funcionaba como una agencia con objetivos comerciales claros. Al juntar a dos estrellas en ascenso, el estudio resolvía dos problemas corporativos a la vez. Primero, aseguraba la promoción cruzada de las películas en las que participaban los jóvenes. Segundo, y crucial para la supervivencia del negocio, ofrecía al público una prueba documentada de su conformidad con la norma social. Las relaciones románticas de las figuras públicas se construían bajo las mismas reglas que los decorados. Debían lucir impecables y convincentes desde la platea.
Para un joven actor, ídolo de millones de adolescentes, demostrar interés heterosexual regularmente era un requisito indispensable para su carrera. La falta de una vida personal pública en la conservadora América de posguerra rápidamente generaba sospechas institucionales. Si un joven atractivo, exitoso y saludable no aparecía en sociedad con mujeres hermosas, ni daba a la prensa motivos para discutir planes matrimoniales, inevitablemente se creaba un vacío informativo a su alrededor. En la cultura de masas, ese vacío se llenaba instantáneamente con rumores incontrolables. Para proteger su multimillonaria inversión en la imagen de un joven perfecto, la maquinaria del estudio necesitaba generar un flujo constante de noticias controladas que confirmaran su correcta integración en la sociedad. Paralelamente a este espectáculo corporativo cuidadosamente coreografiado, existía la vida privada real de Tab Hunter, completamente incompatible con las exigencias de su contrato a largo plazo y las expectativas de su audiencia. Sus verdaderas relaciones románticas eran exclusivamente con hombres. En diferentes momentos, sus compañeros secretos incluían al campeón de patinaje artístico Ronnie Robertson o al emergente actor dramático Anthony Perkins. Estas relaciones se desarrollaban en un espacio de estricta confidencialidad, tras las puertas cerradas de residencias privadas y fuera del alcance de los paparazzi. Toda su verdadera identidad estaba relegada a una zona ciega, inaccesible para los agentes de publicidad, los ejecutivos del estudio y millones de fanáticos leales. Ocultar su identidad en ese periodo histórico no se debía simplemente al miedo de perder una carrera lucrativa o un contrato. La sociedad estadounidense de la Guerra Fría veía cualquier desviación de la norma no como un asunto privado, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional, un diagnóstico psiquiátrico serio y un delito penal. Las estructuras gubernamentales identificaban y despedían activamente a empleados sospechosos. La policía moral realizaba redadas en locales cerrados, y la prensa publicaba con entusiasmo listas de detenidos. En estas condiciones represivas, para una figura pública cuyo rostro aparecía en cada portada de revista, cualquier error significaba inevitablemente el aislamiento social y la eliminación total e irreversible de la industria. En un entorno tan agresivo, los romances ficticios organizados y financiados por el estudio se convertían paradójicamente para Hunter en una herramienta de autodefensa ideal y completamente legal. Al aceptar el papel de galán enamorado ante los flashes, obtenía un impecable alibi social. Las revistas brillantes, que contaban meticulosamente sus salidas con las bellezas de Hollywood, sin saberlo, construían a su alrededor un escudo informativo impenetrable. Cuanto más discutía la prensa su hipotético compromiso con una estrella, más oculta estaba su verdadera cotidianidad. La máquina corporativa, persiguiendo sus propios intereses comerciales, le proporcionaba la forma más perfecta de camuflaje. Sin embargo, esta doble contabilidad de la imagen pública requería de una persona un autocontrol colosal y una tensión psicológica constante. El trabajo actoral para Hunter no terminaba con la orden del director de cortar. Continuaba en un régimen continuo y sin descanso. Necesitaba filtrar metódicamente su círculo social, evitar situaciones potencialmente comprometedoras, sopesar cada palabra en interminables entrevistas y asegurarse de que sus emociones reales no se convirtieran en dominio público bajo ninguna circunstancia. Lo que la audiencia masiva percibía en los cines como una simplicidad natural y una espontaneidad juvenil, en realidad era el resultado de una compleja y agotadora disciplina mental y física. El ídolo americano perfecto estaba obligado a funcionar como un agente encubierto en su propia biografía. La prensa brillante vendía a millones de personas una historia cómoda sobre un chico sincero, buscando el amor bajo el sol de California, mientras que la persona real tenía que dividir su existencia en dos sectores completamente aislados entre sí. Esta arquitectura de la publicidad fue construida por el sistema de Hollywood de manera impecable.
La industria producía imágenes correctas, el actor cumplía disciplinadamente sus funciones representativas, y la prensa tradicional reproducía obedientemente los relatos dictados desde arriba. Surgió un ecosistema estable y cerrado, basado en el beneficio comercial mutuo y el estricto cumplimiento de las reglas corporativas no escritas. Toda esta compleja estructura podía funcionar sin fallos durante décadas, apoyándose en el consenso entre los estudios de cine y los periodistas leales. Las viejas publicaciones brillantes respetaban los límites de la influencia del estudio y se conformaban con los comunicados de prensa proporcionados, sin hacer preguntas incómodas. Pero la monopolización de la información no podía ser absoluta y eterna. La aparición de un tipo completamente nuevo de prensa, no vinculada por obligaciones éticas con los jefes de Hollywood y enfocada exclusivamente en obtener ganancias rápidas destruyendo fachadas perfectas, cambió radicalmente las reglas de la industria. El domo protector cuidadosamente construido se volvió extremadamente vulnerable ante una estructura que comprendió que el material comprometedor podía generar dividendos comerciales mucho mayores que la predecible limpieza del estudio. Acto 5. La prueba del sistema. En septiembre de 1955, un nuevo número de la revista Confidential aparece en los kioscos de periódicos en Estados Unidos. Este medio es radicalmente distinto a la prensa adolescente leal, que durante años ha construido mitos glamorosos alrededor de las estrellas. La revista se especializa en destruir agresivamente las fachadas de Hollywood. Tiene una tirada multimillonaria y se apoya en una extensa red de informantes pagados, entre ellos camareros, detectives privados y policías. En las páginas de su último número, publican un material que saca a la luz un archivo policial de 1950. En él, se registra fríamente que la policía de Los Ángeles realizó una redada en una fiesta privada cerrada, arrestando a los presentes bajo la acusación de alteración del orden público. Uno de los detenidos resulta ser un joven llamado Arthur Gellion, conocido ahora en todo el país como la principal estrella de Warner Brothers, Tab Hunter. El artículo asesta un golpe directo a la base de su imagen pública, presentando un testimonio documentado de la presencia del chico de al lado, en un entorno completamente ajeno a los ideales conservadores que la productora transmitía. En la realidad social de la América de mediados de los 50, una publicación así no significaba solo un daño reputacional local, sino una exclusión profesional inevitable. Una sociedad atrapada en pánicos morales masivos de la era de la Guerra Fría no perdonaba a sus ídolos desviaciones de la estricta norma social. El aparato estatal equiparaba cualquier vida personal oculta o no normativa a una amenaza para la seguridad nacional, y la industria cinematográfica temía pánicos de boicots por parte de espectadores conservadores. Cualquier conexión probada con grupos marginados o un arresto por la policía de moral activaba instantáneamente la llamada cláusula de moralidad, escrita en cada contrato estándar de estudio. Legal y reputacionalmente, la dirección de Warner Brothers tenía el derecho completo e indiscutible de rescindir unilateralmente el acuerdo, distanciarse públicamente del actor y cerrarle para siempre el acceso a los sets de filmación, para proteger rápidamente la marca de la corporación de cualquier asociación tóxica. Sin embargo, la reacción de los jefes de Hollywood ante la crisis informativa demostró los verdaderos mecanismos pragmáticos de la industria. En el otoño de 1955, Tab Hunter se encontraba en el pico absoluto de su atractivo en taquilla. Un drama bélico a gran escala con su participación llenaba enormes salas en todo el país, y los sencillos musicales que grababa mantenían durante semanas las posiciones más altas en las listas nacionales. Generaba para la compañía ingresos multimillonarios, siendo en ese momento el activo comercial más valioso del estudio. La dirección se enfrentó a una fría elección matemática: apoyar la moral pública abstracta al costo de liquidar instantáneamente su inversión súper rentable, o mantener el flujo financiero
ignorando cínicamente la crónica policial revelada. El capital, predeciblemente, ganó sin reservas sobre la ética declarada. La maquinaria del estudio lanzó de inmediato protocolos institucionales de crisis, cuyo objetivo principal no era establecer la verdad ni proteger humanitariamente al empleado, sino exclusivamente salvar la multimillonaria marca. El primer paso fue un régimen de cuarentena informativa absoluta. Warner Brothers prohibió categóricamente a sus portavoces, agentes y al propio Hunter dar cualquier comentario sobre el artículo provocador. En el ecosistema mediático de la época, la ausencia de una reacción oficial por parte de las instituciones principales privaba al escándalo de tabloide del peso necesario. La estricta ignorancia del escándalo a nivel corporativo impedía que los grandes y respetables periódicos tomaran la historia y la convirtieran en un debate nacional, dejando el material peligroso exclusivamente en la zona gris de la prensa sensacionalista. El segundo paso, mucho más amplio y sistemático, fue una contraofensiva masiva a través de canales de comunicación leales. El estudio utilizó plenamente sus palancas ocultas de influencia en las redacciones de populares revistas glamorosas, que dependían completamente del acceso exclusivo a las estrellas de Hollywood. Durante varias semanas críticas, el mercado fue literalmente inundado con un volumen sin precedentes de materiales marcadamente impecables sobre Hunter. Las revistas para adolescentes comenzaron a publicar con doble frecuencia entrevistas extensas, previamente acordadas, sobre sus logros deportivos destacados, su conmovedor cuidado por su madre y sus planes para formar una familia tradicional sólida. Esta operación no fue un intento directo de refutar los hechos de la revista Confidential. Su objetivo era desplazar algorítmica y visualmente un texto no deseado con una enorme masa de contenido agresivamente positivo, generosamente subsidiado. Paralelamente a la corrección de la prensa, se incrementó drásticamente el ritmo de fabricación de pruebas visuales del bienestar heteronormativo de la estrella. El Departamento de Relaciones Públicas densificó al máximo el calendario de eventos oficiales. Las fotos de Hunter en compañía de las actrices jóvenes más atractivas y populares de Hollywood comenzaron a aparecer en las páginas de la crónica social casi a diario, formando a su alrededor una barrera visual densa. El sistema utilizó fríamente su poder financiero y administrativo para reconfigurar artificialmente el enfoque de la atención pública. Se ofrecía al espectador un espectáculo tan estable, brillante y tranquilizador del chico americano ideal que cualquier rumor inquietante de los tabloides perdía credibilidad ante la deslumbrante transmisión corporativa. Este episodio de crisis también destacó la economía oculta de la información de Hollywood, en la que funcionarios tan influyentes como el agente Henry Wilson se sentían jugadores de pleno derecho. En una industria donde la reputación se convertía literalmente en ingresos de taquilla, los secretos ajenos se usaban constantemente como herramientas de influencia. Para proteger sus activos más grandes de las revelaciones, los agentes y portavoces regularmente hacían tratos tras bambalinas con la prensa sensacionalista. Intencionalmente transmitían a los periodistas información comprometedora sobre clientes menos rentables o sacaban a la luz viejos informes de archivo, para asegurar la inviolabilidad de las inversiones actuales, mucho más significativas. La historia revelada de 1950 fue una consecuencia directa de este complejo y cínico intercambio industrial, donde la persona funcionaba exclusivamente como una variable en el gran cálculo del estudio. Para la posición de Hunter, el enfrentamiento con la prensa de 1955 se convirtió en un momento de claridad estructural. La situación demostró duramente la verdadera arquitectura de su seguridad profesional. El aparato institucional se puso de su lado no por solidaridad ni para proteger su vida privada, sino por las mismas razones por las que una corporación asegura un bien valioso. Este domo protector resultó increíblemente poderoso y efectivo. Mantener la fachada pública significaba que el contrato seguía vigente. La producción de películas no se detenía.
y la ilusión del chico perfecto se transmitía sin fallas. La crisis exitosamente neutralizada fijó el statu quo, pero al mismo tiempo eliminó cualquier resto de confianza en la máquina de Hollywood. El sistema demostró su capacidad para mantener la norma incluso bajo presión directa desde fuera. Pero precisamente esta demostración de control absoluto reveló la magnitud de la vulnerabilidad personal del actor. Se hizo evidente que su supervivencia social estaba completamente alquilada a los directivos del estudio y directamente vinculada a la estabilidad de los ingresos de taquilla. Cualquier caída, incluso la más insignificante, en el interés del público inevitablemente anularía la protección corporativa, dejándolo indefenso ante las reglas de la época. Permanecer dentro de este mecanismo impenetrable garantizaba seguridad externa, pero requería una renuncia total a la subjetividad, haciendo inevitable la búsqueda de formas para romper el contrato y obtener al menos una mínima autonomía profesional. Acto 6. El precio de la autonomía. En 1959, Tab Hunter toma una decisión profesional que desafía todas las reglas del éxito en Hollywood de la época. Siendo una de las estrellas más reconocidas y taquilleras del país, exige a la dirección de Warner Brothers la rescisión anticipada de su contrato exclusivo de 7 años. Obtener autonomía profesional tiene un precio concreto y bastante elevado. Para liberarse de las obligaciones del estudio, el actor debe comprar su propio contrato, pagando a la corporación $100,000 de su bolsillo. En la práctica, esto significa que se despoja voluntariamente de la mayor parte de sus ahorros, de su estatus como estrella principal y de la poderosa protección industrial, transformándose de un valioso activo en un actor independiente pero desempleado. A principios de los años 60, el paisaje cultural estadounidense comienza a transformarse rápidamente. La era del conformismo de posguerra cede ante nuevas corrientes sociales. Los espectadores eligen cada vez más formatos televisivos, y la demanda de una juventud estéril y segura empieza a decaer. Sin embargo, la maquinaria industrial que posee los derechos sobre Hunter se niega rotundamente a adaptarse a estos cambios. Los directivos siguen explotando la fórmula aprobada una vez, ofreciendo al actor, que se acerca a los 30 años, los mismos papeles lineales de estudiantes radiantes y soldados bondadosos. Su crecimiento profesional es bloqueado artificialmente por los límites de su exitosa imagen visual. El sistema de estudios funciona bajo el principio de una rígida monopolización del recurso humano. Warner Brothers se niega sistemáticamente a permitir que Hunter trabaje con directores independientes o participe en proyectos dramáticos serios de otras compañías cinematográficas, a menos que traiga un beneficio comercial directo al estudio. Él sigue siendo una propiedad valiosa pero estática, mantenida en el balance solo para sostener las altas ventas de revistas juveniles y discos musicales. El conflicto entre los tiempos cambiantes y la normativa corporativa estancada alcanza un punto en el que permanecer dentro de este sistema significa aceptar una inevitable estancación creativa. El pago de la indemnización se convierte en un acto radical de recuperación del control sobre su propia carrera. Al dejar el estudio, Hunter pierde no solo el dictado de los productores, sino también toda la infraestructura masiva que durante años ha mantenido su estatus público. Ya no cuenta con un portavoz pagado, un departamento de publicidad generando noticias positivas, ni agentes influyentes bloqueando publicaciones incómodas. Junto con el contrato, desaparece también ese escudo corporativo impenetrable que lo salvó durante la crisis de 1955. Ahora, cualquier riesgo reputacional, fracaso comercial o conflicto informativo con la prensa se convierte en su problema personal, no institucional. Pero es precisamente esta pérdida de protección sistémica lo que le brinda al actor la primera oportunidad real de manejar su propia vida. Salir de la jurisdicción de los jefes de Hollywood
significa el fin de la doble contabilidad forzada. La corporación ya no le programa citas públicas obligatorias con jóvenes compañeras de rodaje para el cruce de publicidad. Nadie vigila los lugares que visita en su tiempo libre, ni le exige informes sobre sus contactos privados. La presión pública y la estricta norma social de la época no desaparecen, pero la supervisión institucional directa que regulaba cada paso de la estrella es finalmente eliminada. El actor conscientemente cambia la seguridad financiera absoluta por el derecho a trazar su propia línea entre la profesión pública y la vida privada. Como contratista independiente, Hunter comienza a reconstruir su vida profesional fuera de Los Ángeles. Se involucra activamente en trabajos de producciones televisivas en vivo, donde se requiere verdadera habilidad actoral, sin la red de seguridad del montaje de estudio. Actúa en escenarios teatrales de la costa este y acepta papeles en el cine europeo. Estos proyectos rara vez alcanzan la escala taquillera de sus primeros éxitos en Hollywood, pero le ofrecen la subjetividad perdida. Cada nuevo contrato ahora es discutido y firmado por él personalmente, reflejando sus propias decisiones pragmáticas, no las directivas del Consejo de Administración. Sin embargo, la obtención de independencia profesional revela un problema estructural imprevisto. Liberado del dictado corporativo, Hunter descubre que la percepción del público masivo es mucho más inerte de lo que había imaginado. Para los espectadores y nuevos productores independientes, sigue siendo ese joven icónico de los años 50. Su código visual está tan profundamente integrado en la cultura estadounidense que los directores de la nueva generación simplemente no entienden cómo utilizar este símbolo en las realidades de un cine cada vez más complejo. Para permanecer en la profesión durante los cambios contraculturales inminentes, el actor debe encontrar una herramienta que le permita reinterpretar su mito obsoleto y hacer que la fachada perfecta del pasado funcione bajo reglas completamente diferentes. Acto 7. Distancia irónica. En 1981, llega a las pantallas la comedia independiente Polyester del director John Waters. El compañero de Tab Hunter en el set no es el típico estándar de belleza de Hollywood, sino el escandaloso drag queen divine. Para los espectadores, acostumbrados a asociar a Hunter con las soleadas playas de California y las impecables tramas románticas de Warner Brothers, este casting parece una subversión estética. Waters, figura clave del cine contracultural estadounidense, invita al actor de 50 años a interpretar a Todd Tomorrow, un caricaturesco dueño de autocinema que, aunque conserva las características del clásico galán, actúa dentro de un relato grotesco y marginal. La elección del director independiente se basa en un cálculo sociocultural preciso. Waters no busca solo un actor profesional, necesita un símbolo viviente y fácilmente reconocible de la América conformista de los años 50. La película utiliza la imagen anticuada de Hunter como una escenografía cinematográfica que arrastra el eco de una época estrictamente reglamentada. El cabello rubio, la sonrisa impecable y los modales pulidos del chico de al lado son extraídos sin piedad del contexto seguro del cine familiar y colocados en el entorno agresivo del cine independiente. Es precisamente el disonante contraste visual entre el pasado estéril del actor y el provocador presente del filme, lo que crea el efecto de absurdo que Waters busca. La aceptación de Hunter para participar en un proyecto así representa una elección de carrera pragmática de alguien que comprende las leyes de la industria. Al darse cuenta de que Hollywood lo ha encasillado para siempre como el joven perfecto pero irremediablemente anticuado, deja de luchar contra este estereotipo intentando obtener roles dramáticos clásicos. En su lugar, comienza a explotar conscientemente su propio mito. Permite que esa misma inocencia radiante, que alguna vez le sirvió como forma de supervivencia y camuflaje social, se convierta en un instrumento de mordaz autoparodia. Es un rechazo público a la seriedad del constructo de estudio, que durante décadas dictó sus reglas de comportamiento.
Trabajar en el cine contracultural cambia radicalmente la dinámica entre el hombre real y su imagen pública. En la era del sistema de estudios, la imagen de Tab Hunter estaba totalmente controlada por agentes de publicidad, abogados y ejecutivos de cine. En los años 80, Hunter se convierte en el curador absoluto de su pasado cinematográfico. Muestra al público una distancia psicológica total hacia ese producto comercial idealizado que alguna vez fue. Su habilidad para mirar con fría ironía su propia juventud se convierte en su nuevo activo profesional, permitiéndole integrarse orgánicamente en el cine de la era posmoderna. La ironía ahora funciona como una barrera protectora mucho más cómoda. Este enfoque se consolida en 1985, cuando Hunter se reúne nuevamente con Divine en el rodaje del western cómico independiente Pasión en el polvo. En este proyecto, el actor no solo actúa en uno de los papeles principales, sino que también asume funciones de productor. El antiguo empleado sin derechos del engranaje de Hollywood ahora busca financiamiento y controla la producción de una película que se burla metódica y despiadadamente de los clichés de los géneros que le dieron su fama nacional inicial. El objeto institucional de los años 50 se transforma finalmente en un sujeto independiente, capaz de obtener beneficios directos de la deconstrucción de su propio pedestal. La reinterpretación irónica permite a Hunter mantenerse en el ojo público y despojarse del estigma de ídolo pasado de moda. Demuestra claramente que puede ser mucho más inteligente y complejo que una simple imagen congelada de una vieja revista de moda. Usar su fachada anticuada como material para la comedia se convierte en una forma conveniente de interactuar con la audiencia, sin necesidad de volver al control total de su imagen o sumergirse en los miedos del pasado. Sin embargo, trabajar con su propio mito, por audaz y comercialmente exitoso que sea, sigue siendo una ilusión cinematográfica. Los roles cómicos grotescos muestran la actitud intelectual del actor hacia los viejos estereotipos de Hollywood, pero continúan manteniendo en la sombra la verdad sobre su vida privada durante el mandato del estudio. La risa del público ante la destrucción de la imagen del chico de al lado no cancela el hecho de que la verdadera historia de supervivencia dentro de un sistema represivo sigue sin contarse. Para completar el proceso de separación de su personalidad del constructo industrial, se requiere dar un último paso: salir de cualquier forma de juego y hablar el lenguaje de los hechos documentales. Acto 8. Precisión documental. En octubre de 2005, aparece en las librerías de Estados Unidos una autobiografía titulada Tab Hunter, Confidential. El antiguo ídolo de millones, con 74 años en ese momento, se embarca en una extensa gira promocional. Se sienta en estudios de televisión y en paneles de discusión, hablando públicamente por primera vez en su vida bajo su propio nombre, sin un guión corporativo preaprobado. La publicación de este libro no busca monetizar viejos rumores ni ajustar cuentas con antiguos empleadores. El texto es una descripción metódica, casi clínica, de los mecanismos de estudio que gobernaron su carrera temprana. Por primera vez, la narrativa en torno a la estrella no la dicta el Departamento de Relaciones Públicas de Warner Bros. Ni la agencia de Henry Wilson, sino el hombre que durante décadas fue el portador sin derechos de su cuidadosamente diseñado producto comercial. Esta publicación marca un cambio radical de estatus. El objeto de gestión industrial finalmente se convierte en el sujeto pleno de su propia historia. La autobiografía deconstruye sistemáticamente el mito glamuroso formado a mediados del siglo XX. En lugar de usar el lenguaje emocional típico de las memorias de celebridades, Hunter elige un tono distante, marcadamente documental. Detalla minuciosamente la arquitectura de su imagen pública, citas organizadas con Natalie Wood y Debbie Reynolds, sesiones fotográficas calculadas en playas californianas y estrictas obligaciones contractuales que prohibían cualquier desviación de la norma heterosexual. Convierte sus recuerdos personales
en una auditoría institucional detallada de la máquina de producción de estrellas de Hollywood, demostrando cómo el material humano vivo se formateaba metódicamente en un producto estandarizado para el consumo masivo. En su texto, la industria aparece no como una fábrica de sueños, sino como un pragmático engranaje corporativo. Un aspecto crítico de esta reconstrucción textual es la renuncia consciente del autor a la posición de víctima. En el paisaje cultural de principios de los 2000, había una alta demanda social de confesiones trágicas sobre la naturaleza represiva de la antigua industria del entretenimiento. Hunter evita por completo esta expectativa. No se describe a sí mismo como un objeto pasivo, quebrado por el despiadado aparato corporativo. Al contrario, presenta sus décadas de silencio como una estrategia pragmática y conscientemente elegida. Quería trabajar en el cine, y el estudio impuso un precio de entrada obligatorio. Completa su misión y renuncia a transmitir su identidad privada. El actor aceptó esta transacción, plenamente consciente de que en el clima socialmente conservador de la era de la Guerra Fría, cualquier resistencia o intento de defender su naturaleza significaba una desaparición profesional y social inmediata. La elección no era entre verdad y mentira, sino entre participar en la industria bajo sus duras condiciones o ser completamente excluido de la profesión. Hunter eligió la profesión, entendiendo claramente la magnitud de las restricciones asociadas. En este sistema de coordenadas, la necesidad de un secreto absoluto se reinterpreta. En el libro, no se presenta como una fuente de debilidad psicológica o vergüenza personal, sino como una disciplina profesional dura y agotadora. Mantener la fachada de un joven despreocupado y sencillo requería un control analítico continuo. Cada aparición pública, cada entrevista y cada contacto social pasaban por un estricto filtro interno. El actor describe en detalle la colosal carga cognitiva diaria necesaria para aislar su vida real, relaciones con el patinador Ronnie Robertson y el actor Anthony Perkins, de la proyección pública. Las memorias demuestran convincentemente que esa simplicidad natural, que la industria vendió durante años a millones de adolescentes crédulos, en realidad era el resultado de una autocensura feroz, una tensión interna colosal y un camuflaje institucional continuo. El momento de la publicación está intrínsecamente ligado al cambio en el paradigma legal y cultural de la sociedad estadounidense. A principios de los 2000, la intolerancia institucional que definió las décadas de posguerra dejó de ser una fuerza estructural dominante. La amenaza de persecución, bloqueos de carrera y boicots totales por parte de la industria cinematográfica por comportamiento no normativo desapareció en gran medida. Por lo tanto, la decisión de Hunter de documentar su vida personal solo fue posible porque el entorno externo finalmente se volvió lo suficientemente seguro como para absorber esta información, sin activar los mecanismos punitivos del pasado. La apertura diferida se convierte en un reflejo directo del tiempo histórico, un marcador preciso del momento en que la sociedad finalmente perdió sus herramientas represivas de control sobre la vida privada de las figuras públicas. El actor habló justo cuando la verdad dejó de ser una sentencia de carrera. A través del acto de escribir el texto, Hunter realiza la separación legal y conceptual definitiva entre el ser humano vivo y el constructo corporativo. Durante décadas, el nombre Tab Hunter funcionó como propiedad intelectual del estudio, un contenedor completamente lleno de directivas de marketing y proyecciones del público. La publicación de la autobiografía permitió al autor recuperar los derechos sobre esta marca. Tomó la vacía y soleada cáscara de ídolo de los años 50 y la llenó retrospectivamente con densidad biográfica real, motivos complejos y verdad factual. El actor recuperó el derecho de autoría sobre su propia vida, anulando para siempre los comunicados de prensa ficticios e informes de estudio que anteriormente definían por completo su existencia en el campo de información pública. Fue un acto de regreso definitivo a su propio nombre.
La reacción pública al libro demostró un cambio fundamental en las expectativas de la audiencia. El mismo grupo demográfico que en su juventud compraba masivamente revistas de fans en busca de detalles sobre sus compromisos ficticios, ahora adquiría un informe documental sobre la supervisión corporativa y la supervivencia. El éxito comercial de las memorias confirmó que el consumidor moderno comenzó a valorar la autenticidad histórica mucho más que la ilusión conservada de perfección. Los lectores aceptaron tranquilamente la deconstrucción intelectual de su antiguo ídolo, reconociendo que la verdad estructural sobre el funcionamiento de la máquina de supervivencia de Hollywood resultó ser mucho más significativa e interesante que el cuento estéril que alguna vez produjo. El libro se convirtió en un bestseller no por su sensacionalismo, sino por la precisión quirúrgica de su óptica. Este paso de símbolo visual a sujeto documental se consolidó exactamente una década después, cuando se estrenó un largometraje documental basado en el libro. En la pantalla ya no estaba el joven sonriente y plano iluminado por el sol, corriendo por la orilla. En su lugar, el espectador veía a un hombre mayor, sereno, que explicaba con voz tranquila la mecánica de su propio encarcelamiento institucional. El contraste entre las imágenes de archivo con multitudes de fans entusiastas y su sobrio comentario en off creaba una poderosa distancia. La película se convirtió en la validación documental final de su narrativa, transformando el relato personal en un documento histórico oficialmente reconocido de una era concluida. Esto fijó su estatus no como un vestigio del pasado, sino como un testigo importante del funcionamiento de la industria cultural. En última instancia, el legado cultural de Tab Hunter se cristaliza mucho más allá de las ligeras comedias románticas en las que actuó o los discos pop que encabezaron las listas musicales. Su verdadero peso histórico reside en la capacidad de atravesar la presión total de la máquina de Hollywood de mediados de siglo, conservando al mismo tiempo su autonomía interna. La historia presentada en sus últimos años desplaza el enfoque de los papeles que interpretó en la pantalla al monumental esfuerzo requerido para mantener el papel que desempeñó en la vida. Soportó el sistema no a través de una rebelión abierta y ruidosa, sino a través de una adaptación a largo plazo y cuidadosamente calculada. Hunter demostró claramente que el regreso definitivo de la verdad se hace posible cuando uno simplemente sobrevive a las reglas institucionales que alguna vez exigieron su silencio incondicional. La historia de Tab Hunter muestra que vencer al sistema de estudios desde dentro era imposible. Su salida definitiva del papel del joven americano perfecto no se dio por una rebelión repentina, sino porque la máquina que lo creó envejeció y perdió su dominio absoluto sobre las biografías. No rompió la industria, la sobrevivió. La era de los contratos totales y la vigilancia terminó, dejando a un hombre que durante décadas perfeccionó el arte de esconderse a plena vista. Ahí reside la principal paradoja de su legado. Hunter quedó en los archivos como una estrella del cine ligero de los años 50, pero su trabajo más complejo siempre se desarrolló fuera del set. Fue una agotadora disciplina de años para conservarse dentro de los rígidos marcos industriales. Su verdadero logro no fueron las taquillas, sino la capacidad de ajustarse diariamente a un despiadado estándar, sin permitir que ese estándar borrara por completo su identidad real. Aceptó pragmáticamente las condiciones de un trato donde el derecho a la profesión se compraba al precio de una máscara pública. Para algunos, esta elección siempre será un acto de conformismo y capitulación ante una sociedad conservadora. Para otros, la única estrategia posible de supervivencia en un entorno represivo. A veces, la forma más alta de autoconservación no está en la protesta abierta. Está en convertirse en un producto impecable del sistema y seguir sus reglas hasta que el sistema pierda sus herramientas de control. Si te interesa la mecánica de cómo el Hollywood clásico construía sus mitos más rentables y cómo los actores lidiaban con las consecuencias de este ensamblaje institucional,
Mira el video sobre Rock Hudson, un hombre cuyo perfecto exterior también servía como su principal defensa y prisión corporativa.